El título de esta enseñanza la he titulado En el lugar correcto. Y el pasaje que vamos a estar leyendo, ya usándolo de base, está en Jeremías 42, del 1 al 2. Así que les voy a leer el pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los oficiales del ejército, Joanán, hijo de Carea, y Azaría, hijo de Osías, se acercaron junto con todo el pueblo, grandes y chicos, al profeta Jeremías y le dijeron: escucha nuestra petición y ruega al Señor tu Dios por lo que quedamos. Como puedes ver, solo quedamos unos cuantos en comparación de los muchos que éramos antes. Ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo: los he oído, voy a orar al Señor su Dios, como me lo han pedido. Les diré todo lo que el Señor me conteste sin ocultarles nada. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no hacemos todo lo que el Señor nos diga por medio de ti. Gústanos o no, nosotros obedeceremos al Señor, a quien ahora te enviamos a consultar. Así lo haremos para que nos vaya bien al obedecer al Señor nuestro Dios. Después de 10 días vino mensaje del Señor a Jeremías, quien convocó a Joanán, hijo de Carea, a los oficiales del ejército que estaban con él y a todo el pueblo, grandes y chicos, y les dijo: esto dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviaron para presentarles su petición. Si se quedan en esta tierra, yo los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, pues lamento haberlos hecho sufrir. No teman al rey de Babilonia, al que ahora tienen tanto miedo. No le teman, porque yo estoy con ustedes. Yo los rescataré y los salvaré de sus manos, lo dice el Señor. Yo tendré compasión de ustedes, de manera que el rey de Babilonia también les tendrá compasión y los dejará regresar al país de ustedes. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice que luego de la invasión del reino de Babilonia a Jerusalén, vino una destrucción por completo de la ciudad. Tanto el templo como toda la ciudad fue destruida por Nabucodonosor. Ellos fueron llevados a cautividad, los israelitas. Por consiguiente, en ese lugar, en Jerusalén, lo que reinaba era la incertidumbre, miedos, inseguridades. El futuro se tornó inseguro, la vida a la cual estaban acostumbradas desaparece sencillamente porque era una ciudad posguerra, totalmente destruida. Y que los israelitas se encuentran que de ser ciudadanos en su propio país, van a convertirse ahora en extranjeros y tienen que abandonar sus tierras, sus costumbres, para ir a vivir en un lugar totalmente extraño, un lugar, por cierto, pagano, un lugar donde nadie quiere ir y resulta pues totalmente desagradable. Después de que el rey Nabucodonosor invade a Israel y a Jerusalén, entonces la mayoría, el grueso grande
fue llevado a Babilonia, donde estuvieron en calidad de extranjeros, en calidad de cautiverio. Pero otro grupo quedó en Jerusalén, destruida, desolada, pero quedaron allí. Entre estos estaban algunos oficiales del ejército y Joanán y Azarías eran militares, eran capitanes del ejército. Esto conjunto con el resto del pueblo que había quedado, tanto gente grande, cuando dice gente grande, algunas personas con autoridad, otros chicos, o se refiere tanto a personas viejas como niños, pero también se refiere a personas que podían tener cierto nivel económico. En Jerusalén realmente los que quedaron, por lo general, eran personas pobres, pero habían viejos y niños. Pues, y entonces todos ellos fueron hasta al profeta Jeremías para buscar una dirección. Así que trate de imaginarse cómo están esta gente, en qué condición emocional están, devastados por la guerra, el lugar donde vivían totalmente destruido, desolado, y se encuentran en una situación que no saben qué hacer. Pero no solamente es que no saben qué hacer, sino que están llenos de pánico. Quedaron en ese lugar, pero con el miedo de que la gente de Nabucodonosor puede regresar y meterlos presos, pues, o sencillamente matarlos. No, no. La cosa es que ellos estaban llenos de pánico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, acuden al profeta y les dicen, mira, escucha nuestra petición y ruega al Señor tu Dios. Hasta aquí vamos a decir que todo esto suena muy bien. Gente que está en una situación de desespero, pero y que acude al Señor para pedir dirección. Pero no es así. Vamos a ir detallando algunos puntos para que puedan ver más adelante lo que realmente había en el corazón de esta gente. Ellos que vinieron al profeta para pedir dirección y la pregunta fue, oye, ¿nos vamos para Egipto? ¿Nos vamos para este país cercano o nos quedamos aquí? Entonces el profeta, bueno, yo voy a orar y le voy a decir lo que es. ¿Ok? Eso fue básicamente. Ahora, antes y por eso digo, pareciera que es algo bien, que está correcto, pero no es así. Y lo vamos a ir viendo algunos detalles para desentrañar lo que hay realmente detrás de toda esta situación. Entonces vamos a ir desglosando algunos puntos. El primer punto que quiero desglosar, que está dice, en los primeros versos, dice, escucha nuestra petición y ruega al Señor tu Dios. Note que ellos dicen, ruega a tu Dios de una forma impersonal, como que es el Dios de Jeremías, pero no es el Dios de ellos. Y para ellos el Señor era simplemente un Dios lejano, en el cual no existía una relación cercana y mucho menos personal. Esta frase la vemos tanto en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 5, que dice claramente, tu Dios, ellos no lo internalizan como que ese es nuestro Dios, que es su Dios también. Solo en el versículo 6, cuando utilizan la expresión, textualmente dice, así lo haremos para que nos vaya bien al obedecer al Señor. Entonces ahí es cuando ellos lo reconocen como su Dios, pero cuando dice nuestro Dios. Pero ¿qué vemos detrás de todo esto? Hipocresía. Realmente ellos eran unos hipócritas. Claramente dejan ver lo que hay dentro de sus corazones. Ellos están llenos de miedo, se sentían inseguros, estaban buscando solo satisfacer sus propias necesidades sin tomar en cuenta ni el resto de sus compatriotas y mucho menos estaban pensando
en el bienestar de la nación. ¿Le parece algo parecido a lo que vivimos ahora? En medio de esta pandemia y en medio de las circunstancias, cuando, oye, Señor, ayúdanos, pero ayúdame a mí, ¿ok? No están pensando en la nación y en sus compatriotas. No, ellos no están interesados, sino en sí mismos. Es de necio dejar el lugar que Dios ha establecido como tu tierra, porque en ese lugar vas a tener limitaciones, o porque puedes tener problemas, adversidades, o porque las cosas sencillamente no fluyen como tú lo planificas. Cuando pensamos huir del lugar donde Dios nos ha plantado, del lugar que Dios te ha determinado, solo porque hay adversidades. Entonces, porque tienes miedo. Y los males que piensas que te puedes escapar de esos temores, muchos de estos temores son infundados. Muchos. Es cierto que habían temores reales, pero en ese momento que ya había pasado la invasión, ellos estaban allí desolados, pero podían rehacer el lugar. Sin embargo, ellos no, vámonos de aquí, no nos podemos quedar, esto aquí está horrible, vámonos para Egipto, vámonos para allá. Entonces, en lugar de enfrentar las cosas, quisieron huir. Y muchas veces cuando queremos huir del miedo, de lo que no queremos, entonces ese es lo que tememos, nos alcanza. Y ese miedo, en lugar, va a ser como un verdugo que nos quebranta y que nos somete. Los que creen que pueden evadir las dificultades cambiando de lugar, hallarán que los miedos y adversidades los van a alcanzar donde quiera que vayan. Somos llamados no a huir, sino a enfrentar las adversidades con la ayuda del Señor. Los israelitas corrieron al profeta, pero solo como un acto de religiosidad. Aunque con sus bocas pudieron decir, Señor, queremos conocer tu voluntad para obedecerla. La realidad es que ellos ya habían tomado una decisión de irse a Egipto. De paso, recordemos que Egipto representa el mundo y sus atracciones. Y es igual nos ocurre hoy en día. Muchos hermanos vienen al pastor para pedir un consejo, pero ya vienen con una decisión tomada. Ellos no quieren oír algo que sea diferente a lo que ya han, a su manera de pensar. Solo están cumpliendo un requisito administrativo. Y esto ocurre con muchísima frecuencia, hermano. ¿Usted cree que esto está bien? Si ya usted tomó la decisión de hacer de hacer su voluntad, ¿para qué vienes al pastor o al líder o al consejero? Porque posiblemente él te va a decir lo que tú no quieras oír. Si solo quieres oír tu voz y no la voz del Señor, no vengas a buscar ningún consejo o dirección con tu padre espiritual. Pero debes recordar bien esto, que esa es tu decisión y que vas a vivir con las consecuencias que vienen de esa decisión. De manera que no le vas a echar la culpa a otro. Ahora, si usted viene con la decisión, cuando usted venga al pastor, debe estar dispuesto a escuchar y a considerar que la voz del líder, que aunque sea un hombre o una mujer igual a usted, tiene algo que usted no tiene, tiene la investidura del cargo que Dios le ha concedido. De manera que cuando su padre espiritual le da una recomendación o inclusive una orden, usted debe entender que es la voz de Dios hablando a través de los labios de este pastor. El pastor puede tener muchísimas
muchísimas cosas malas, pero es el que Dios puso ahí. ¿Ok? Y aunque a usted no le agrade, es la luz en esa iglesia, es el príncipe de esa iglesia y Dios lo respalda. Nosotros como ovejas no estamos para criticar y mucho menos para juzgar las decisiones del pastor. Y esta es una verdad que mucho nos cuesta aceptar. Siempre estamos criticando y cuestionando las decisiones del pastor. Bien, lo que quería transmitir es que cuando usted vaya a pedir un consejo, esté también abierto a oír lo que Dios va a decirle. Y entonces no vaya ya con una decisión tomada. Si ya es una decisión tomada, ¿qué consejo le puede dar el pastor o el anciano de la iglesia o el consejero? ¿Qué consejo le puede dar si ya usted tomó una decisión? Ninguna, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. Otro aspecto que tenemos que considerar en los pasajes que vamos a leer, lo vemos cuando dice, el Jeremías dice, voy a orar al Señor, tu Dios o su Dios. Fíjese cómo lo está diciendo. Voy a orar a su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que el Señor me conteste sin ocultar nada. Vemos que en esta oportunidad el profeta les dice, no, este no es mi Dios solamente, es tu Dios también, es el Dios de ustedes también. Entonces, si queremos conocer la voluntad del Señor, en los casos que nos resulte dudoso, hay una cosa importante que debemos tomar en cuenta y es esperar y orar. La revelación que vino al profeta Jeremías dice que fue 10 días después, no fue de inmediato. Pero una cosa importante, Dios nunca rechaza a quienes confían en su promesa. Dios va a proteger y a liberar a todos los que confían en Él y les sirven. Pero no esperes una respuesta del Señor si primero no le buscas en oración. Entonces, queremos una respuesta del Señor. Bueno, tenemos que meternos con el Señor y preguntarle, pero no venir predispuesto o con una mente ya establecida. No, con el corazón y la mente esperando lo que Dios va a decir. Dios no va a responder ninguna oración que no hayamos hecho. No podemos ser como los católicos, sí, yo estoy deseando. No desee nada. Ore, ponga su petición en oración, no en deseo, sino en oración. Tú puedes tener un deseo en tu corazón, tener una necesidad, pero si no la pones en el altar, sencillamente Dios no va a responder. Nuestro Dios siempre responde nuestra súplica y nunca llega tarde. En el tiempo de Dios es que se van a cumplir sus promesas, pero debemos aprender a esperar con perseverancia y con fe. Con respecto al pastor o al que da el mensaje, el que difunde el mensaje de Dios, sea el pastor, el predicador, el consejero, el apóstol, el profeta, el anciano de la iglesia, esta persona debe asegurarse de dar el mensaje tal como el Señor se lo entregó, sin quitar y poner nada. ¿Qué sí debe tomar en cuenta? Que el mensaje, decirlo con mesura. Cuando digo mesura, es darlo con prudencia, con cordura, con sabiduría, con misericordia, pero sin quitar nada. O sea, tenemos dar el mensaje, no suavizar el mensaje con la finalidad de que de agradar, de querer agradar a la persona. No. Se da el mensaje con misericordia. Le vamos a decir a la otra persona, mira, tú eres un pecador, estás errado, eso no es así, pero no con ensanchamiento, sino
con amor, con misericordia, pero sin quitar nada. Sin quitar nada. Debe decirse el mensaje tal como lo recibió. Y recuerdo muy bien cuando el caso de Samuel, que el primer encuentro que Samuel estuvo con el Señor, cuando le dice Samuel, Samuel, y él no, ni siquiera conocía la voz de Samuel, en ese primer encuentro, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Mira, el, el sacerdote Elí y su familia van a morir. ¿Y cómo se lo transmitió? Oye, eso era, el mensaje no era nada suavecito. Y así lo dijo Samuel. ¿Qué te dijo cuando Elí le pregunta a Samuel, ¿qué te dijo el Señor? Bueno, que te vas a morir por no haber hecho las cosas correctas. Él no se aprovechó, dijo, ahora te lo voy a decir con todas las cosas, así para bien, para que te duela. No, jamás se ve hacerse eso. Pero tampoco disfrazar o suavizar solamente para querer agradar a la persona que se le da el mensaje. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es cuando dice que nos diga qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer. Esta fue la expresión de los israelitas. Queremos conocer el camino que debemos seguir y qué debemos hacer. Cuando los israelitas acudieron al profeta, ellos para hacerle esta pregunta, esto fue una petición solamente de labios. Fue una petición solamente burocrática, fue una petición administrativa, vamos a decirlo así. Pero ellos realmente no estaban, ni tenían el deseo en su corazón de obedecer al Señor. No lo querían hacer. ¿Ok? Mire, escuche con atención lo que les voy a leer, lo que los israelitas dijeron. Que el Señor sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no hacemos todo lo que el Señor nos diga por medio de ti. Gústenos o no, nosotros obedeceremos al Señor a quien ahora te enviamos a consultar. Así lo haremos para que nos vaya bien al obedecer al Señor nuestro Dios. Hipócritas, mentirosos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué yo digo eso? Como hemos mencionado, los israelitas estaban llenos de miedo, de inseguridad y no sabían qué debían hacer. Pero aún así, ellos ya habían tomado una decisión. Ellos estaban consultando a Jeremías, estaban consultando directamente a Dios, pero no querían obedecer. Realmente no quisieron obedecer. Vamos a leer ahora a Jeremías 43, del verso 1 al 3, para que podamos entender. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras que el Señor, su Dios, todas estas palabras que el Señor les había enviado a decirle, Azarías, hijo de Osías, Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías. ¿Qué le dijeron? Mentira dices, no te ha enviado el Señor, nuestro Dios, para decirnos, no vayáis a Egipto para habitar allí, sino que Barut era el secretario de Jeremías, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. Dios mío, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban diciendo? Estaban sacando la amargura que eso había en su corazón. Jeremías les dijo, no se van a ir, ustedes se tienen que quedar aquí, no se vayan a Egipto. ¿Y qué le dijeron? No, tú estás hablando lo que era, eso no es. Y así nos comportamos mucho.
que cuando el Señor nos dice algo que va en contra de nuestra manera de pensar, entonces arremetemos contra el mensajero. Pero no es el mensajero. El mensajero solamente lleva el mensaje. La palabra es directamente Dios. Entonces ellos dicen de labio, yo quiero hacer la voluntad, yo quiero conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Pero no estaban ni siquiera dispuestos a cumplir, ni siquiera a oír verdaderamente, y mucho menos cumplir lo que Dios estaba diciendo. ¿Cómo se llama eso, mis amados hermanos? Incongruencia. Incongruencia. Cuando decimos una cosa con los labios, pero con las acciones hacemos otras. Eso no tiene sentido. No basta escuchar la voz de Dios. Y ciertamente que esto es muy, muy importante. Es el primer paso para poder cumplir la voluntad de Dios y estar en su propósito. Pero necesitamos además estar dispuestos a cumplir con los mandatos del Señor. O sea, no busque al Señor si usted no quiere cumplir la voluntad del Señor. No diga, Señor, háblame, si no está dispuesto a oír y a cumplir, a obedecer. No se trata solamente de tener un conocimiento exhaustivo de la palabra, de toda la Biblia. No. Sino se trata de poner por obra lo que hemos aprendido hasta hoy. Hasta aquí usted aprendió que hay que orar todos los días. ¿Qué va a hacer? Orar. Así de sencillo. Aprendió que hay que leer la Biblia todos los días. ¿Qué va a hacer? Leer la Biblia. Aprendió que debo honrar a sus padres naturales y a los padres espirituales. ¿Qué tiene que hacer? Honrarlos, ya. Aprendió que no debe decir mentira, no mienta. En la medida que pones en práctica, que practicamos lo que hemos aprendido, el conocimiento va a afirmarse más y nuestra mente y nuestro corazón comienza la transformación que se requiere para andar en los caminos del Señor. Como hemos dicho anteriormente, cuando nuestro pensamiento es transformado, es renovado, entonces podremos experimentar lo bueno de Dios. Cuando esa transformación mental no la tenemos, entonces en lugar de ver que Dios es bueno, que quiere lo mejor para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces vemos que si esa transformación no ocurre, no podemos ver las cosas buenas de Dios y empezamos a sentir que Dios es malo, que Dios es un juez que quiere castigarnos, que no quiere dejarnos hacer las cosas. No, eso no es Dios. Entonces, como hemos dicho, necesitamos ser transformados. Queremos conocer la voluntad de Dios y hacerla, hay que cumplir. Si queremos, vamos a buscar oír, y eso tenemos que hacerlo, buscar, oír la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad de Dios también. No solamente se trata de tener un conocimiento teórico, sino que lo que aprendimos de Dios, su voluntad que está escrita en la palabra Logos. Continuemos ahora leyendo en el verso 10. Dice así: si permanecéis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que he hecho. Esta versión que le estoy leyendo es la versión de Reina Valera, pero en la versión que les leí de Dios, Palabra de Dios para Todos, dice así: si se quedan en esta tierra, yo los edificaré, no los destruiré, los plantaré y yo no los arrancaré, pues lamento haberlos hecho sufrir. El Señor permitió el sufrimiento sencillamente para una corrección. Pero Dios dice que les aseguro que Él no continuará juzgándole si le obedecía.
Dios anhela es la obediencia de su pueblo, de su gente. Pues de todo, Dios quería, o sea, lo más que Dios quiere es bendecir a su pueblo. Él no quiere castigar a sus hijos para nada. El castigo no es un castigo más, y sí es un castigo, pero esto siempre viene a consecuencia de la desobediencia. Pero el que permanece en obediencia a Dios, haciendo lo que Dios le agrada, estamos cubiertos por Dios. Pero si nos salimos de esa cobertura, entonces nos vienen los males. Estar quieto no es sinónimo de pasividad o de no hacer nada. No, no, no. Estar quieto es sinónimo de estar en paz interiormente. Es sinónimo de confianza plena en nuestro Dios, pese a las circunstancias que nos pueden rodear. Cuando tu fe está basada no en tus emociones, sino en el Dios inmutable, sobrenatural, el Dios que todo lo puede y que está a tu favor porque tú eres su hijo, Dios va a llenarte. Tú vas a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y puedo dar fe de esto. Ahora cuando falleció mi mamá, muchos, cuando se les muere la mamá, están pegando gritos, llorando, ¿ok? Pero la experiencia personal, y estoy segura que también mis hermanas fue así, fue de quietud, de tranquilidad, por una sencilla razón. Yo sé que en el lugar que mi mamá está ahora, está muchísimo mejor. Está en plenitud de vida, porque ya la muerte no le toca, porque la enfermedad desaparece y porque puede moverse, ya no está sujeta a una silla de rueda, a una cama, no. Por eso experimentamos esa quietud, esa paz que nunca hemos podido, que nadie puede explicar, porque se experimenta en la quietud del alma. Es cuando viene como un resultado de haber tenido una comunión con el Espíritu Santo. Y esto es para todos, todo aquel que realmente tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo va a experimentar quietud en su corazón. Que estás preso en tu propia causa por la pandemia, porque se te murió un familiar con el COVID, porque tienes alguna enfermedad incurable. La diabetes es una enfermedad incurable, la hipertensión, y la vemos comúnmente. Que ya no, que estás mayor de edad, ya no tienes las mismas fuerzas físicas, etc. Pero internamente puedes estar firme si le crees a tu Dios y a sus promesas. Hoy Dios te dice, si decididamente estás dispuesto a permanecer creyendo y confiando en mí, voy a edificar tu casa, voy a edificar tu vida. Haré a través de ti grandes cosas. Voy a levantarte. El mal no va a tocar tu morada. Voy a guardarte en mi mano y a esconderte del maligno. Traeré seguridad, paz y fortaleza para tu vida. Haré prosperar a tu familia, a tu ministerio. No tengas miedo. No tengas miedo del rey de Babilonia. No tengas miedo de lo externo, del rugir del falso león. Yo, el Señor, estoy a tu lado para traer salvación y librarte de todo mal. Así dice el Señor. Hay un lugar correcto en el cual Dios ha establecido para ti. Puede que ese lugar esté rodeado de escasez, que no haya electricidad en las 24 horas, que te falte el agua, que el ascensor no funcione, que la comida no sea abundante, que el calor es exuberante y el aire acondicionado no funcione.
puede que existan en ese lugar gigantes como el temor, la inseguridad, enfermedades, qué sé yo. Pero en el lugar que Dios te ha establecido para ti, vas a florecer. Vas a dar fruto y fruto en abundancia y fruto que permanece porque es el lugar que Dios ha establecido para ti. No quieras huir, no te vayas al mundo, aunque el mundo parezca que está mejor. El lugar que Dios ha puesto para ti, aunque haya escasez, allí tú vas a florecer. Vas a florecer. Si tú le crees al Señor y le eres fiel, Dios va a cumplir sus promesas en ti. En ese lugar tú vas a cumplir con el llamado de Dios. Allí tú vas a ser de bendición para otros. Muchos se van a levantar a causa de tu servicio. Vas a ser prosperado en lo espiritual, en lo emocional y aún en lo económico si te mantienes fiel al Señor. Pues que aunque siendo pobre, tendrás abundantes riquezas espirituales para ayudar a muchos. Dios te dará su recompensa conforme a sus riquezas en gloria, porque tú estás sembrando no en la tierra solamente, tu siembra está en el cielo y Dios va a recompensarte abundantemente. No estás en este lugar por azar. Dios te ha insertado aquí y Él quiere usar tu vida para la extensión de su reino. Tan solo confía en tu Dios, cree en sus promesas y obedece tu palabra, su palabra. Dios tiene grandes cosas para ti, pueblo de Dios. Créelo, créelo, amado hermano. Créelo y Dios lo hará. Te bendigo. Te bendigo con este versículo para finalizar. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple siempre su promesa. Y lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Dios no quiere que seas perfecto, Dios quiere que le obedezcas, nada más. Dios no quiere que te conozcas toda la Biblia a derecha y al revés. Lo que conoces, ponlo por obra. Si quieres hacer la voluntad de Dios, búscala, pero también sé un hombre, una mujer valiente, esforzado para cumplir la voluntad de Dios y Dios va a prosperarte. El Señor añada bendición a su palabra. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.